Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro ha estado resonando en muchos de sus corazones, porque, seamos sinceros, todos hemos pasado por momentos de crisis emocionales, ¿verdad? Y cuando esas crisis afectan a figuras que admiramos, como nuestros queridos Hande y Kerem, la curiosidad se dispara. Así que prepárense porque en este vídeo vamos a desentrañar la crisis emocional que ha sacudido a Hande y Kerem y lo más importante, vamos a intentar descubrir su verdad al descubierto. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta fascinante conversación, les pido un favor pequeñito pero muy importante para nosotros: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y se conviertan en parte de nuestra comunidad. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Muy bien, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? El título lo dice todo: Hande y Kerem, crisis emocional que los sacude, su verdad al descubierto. Y no es para menos porque estos dos nombres juntos, Hande Erçel y Kerem Bürsin, han capturado la atención de miles, incluso millones de fans alrededor del mundo, no solo por su talento en pantalla, sino también por la química que irradiaban y, por supuesto, por los rumores y las especulaciones que siempre rodean a las parejas de celebridades. Últimamente hemos visto señales, pequeños indicios, que nos hacen pensar que algo no está del todo bien, que quizás están atravesando un momento complicado. Y cuando hablamos de crisis emocional, no nos referimos a algo superficial, sino a esos altibajos internos, esas tormentas personales que pueden afectar a cualquiera, sin importar su fama o su fortuna. ¿Qué ha llevado a esta supuesta crisis? ¿Son problemas de pareja, presiones externas, o algo completamente diferente? Vamos a analizar las pistas, las entrevistas, las publicaciones en redes sociales, y tratar de armar el rompecabezas para entender qué está pasando realmente con Hande y Kerem. No se trata de chismes vacíos, sino de intentar comprender el lado humano de estas figuras públicas que tanto admiramos, de cómo gestionan sus emociones y sus vidas personales en medio del ojo público. Así que abróchense los cinturones porque esto se pone interesante. Cuando hablamos de Hande y Kerem, es imposible no recordar el fenómeno que supuso Senkalkapm, o Love is in the Air como se conoció en muchos países. La serie no solo fue un éxito rotundo, sino que también fue el crisol donde nació una química innegable entre sus protagonistas. Fuera de pantalla, su relación se convirtió en uno de los temas más comentados, generando una legión de seguidores que los apoyaban incondicionalmente. Sin embargo, como bien sabemos, la fama tiene sus altibajos, y el escrutinio público puede ser implacable. Las redes sociales, que tantas veces nos han servido para ver sus momentos más felices, también pueden ser un escenario para la confusión y la especulación cuando las cosas cambian. Hemos sido testigos de una aparente distancia en sus publicaciones conjuntas, de comentarios crípticos y de periodos de silencio que han alimentado los rumores. ¿Es esto simplemente una fase, un periodo de reflexión, o algo más profundo? Analicemos algunas de las señales que han puesto sobre aviso a los fans. Primero, la disminución drástica de las fotos y vídeos juntos en sus plataformas. Si antes veíamos un flujo constante de momentos compartidos, de risas y gestos de cariño, ahora parece que esos instantes son mucho más escasos y, cuando aparecen, a veces dan la impresión de ser forzados, o al menos, no reflejan la misma espontaneidad de antes. Esto, para muchos, es un indicativo claro de que algo ha cambiado en la dinámica de su relación. Segundo, las entrevistas. Tanto Hande como Kerem han sido preguntados, de manera más o menos directa, sobre su relación. Las respuestas, aunque siempre diplomáticas y evitando entrar en detalles, han sonado en ocasiones un poco evasivas, con énfasis en la importancia de la privacidad y el respeto, lo cual es completamente válido, pero en el contexto de los rumores, estas evasivas solo aumentan la incertidumbre. Hemos escuchado frases como «estamos bien», pero pronunciadas con un matiz que deja entrever que quizás bien no es tan bien como gustaría. Y luego están los rumores de crisis, que han ido y venido. Algunas fuentes cercanas o pseudocercanas han hablado de diferencias irreconciliables, de caminos que se están separando, incluso de terceros involucrados. Sin embargo, es crucial recordar que en el mundo de la farándula, las noticias falsas y las especulaciones malintencionadas son pan de cada día. ¿Hasta qué punto podemos confiar en lo que se dice? Es aquí donde intentamos buscar esa verdad al descubierto. A veces la verdad no es una gran revelación, sino una acumulación de pequeños detalles que
2. Pintan un cuadro más claro. Consideremos también la presión que ejercen los fans. Si bien el apoyo es maravilloso, la exigencia de que una pareja de celebridades mantenga un cierto estándar de felicidad y unidad puede ser abrumadora. Los fans quieren verlos juntos, felices viviendo su cuento de hadas, y cuando esa imagen se tambalea, la decepción puede ser grande, llevando a reacciones exageradas o a la proliferación de teorías. ¿Están Hande y Kerem, a pesar de todo, intentando proteger su espacio personal de esta presión constante? Es una pregunta que merece ser considerada. Además, no olvidemos que ambos son artistas en constante crecimiento. Sus carreras profesionales implican giras, rodajes en diferentes locaciones, y una dedicación intensa a sus proyectos. ¿Podrían estas exigencias profesionales estar generando tensiones en su vida personal? El equilibrio entre la vida profesional y la privada es un desafío para cualquiera, y para las estrellas de Hollywood, o en este caso, de la televisión turca con alcance internacional, este equilibrio es aún más delicado. Las largas ausencias, la fatiga, el estrés del trabajo, todo esto puede pasar factura a cualquier relación. Otra arista a analizar es la madurez emocional. A medida que las personas crecen y evolucionan, sus prioridades y sus visiones de la vida pueden cambiar. Lo que funcionaba en una etapa, quizás ya no sea lo más adecuado en otra. Una crisis emocional, en este sentido, podría ser simplemente el resultado de un proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal de uno o ambos. Quizás están reevaluando lo que quieren de la vida, de sus carreras y de sus relaciones. Y esto no es algo negativo, al contrario, puede ser un signo de fortaleza y valentía. En ocasiones las crisis emocionales se manifiestan no con grandes dramas públicos, sino con un silencio, una retirada, una búsqueda de paz interior. Podríamos estar presenciando justamente eso, un periodo en el que Hande y Kerem, quizás, están priorizando su bienestar individual, o intentando resolver asuntos personales sin la necesidad de exponerlos al mundo. La ausencia de confirmación oficial de problemas no significa que no existan, pero tampoco debemos asumir lo peor. El mundo del espectáculo es un mar de especulaciones, y a veces la verdad es mucho más simple y humana de lo que imaginamos. Entonces, ¿cuál podría ser su verdad al descubierto? Podría ser que efectivamente están atravesando un bache. Podría ser que están tomando un tiempo para pensar, para sanar, para reencontrarse consigo mismos. O incluso podría ser que los rumores son infundados y simplemente están viviendo una etapa más privada de su relación, como cualquier pareja normal haría. La complejidad de la vida, especialmente bajo los reflectores, hace que sea difícil discernir la verdad absoluta. Lo que sí podemos hacer es empatizar, entender que son seres humanos con sus propias luchas, y desearles lo mejor, sea cual sea el camino que decidan tomar. En resumen, lo que hemos podido observar y analizar sobre la supuesta crisis emocional de Hande y Kerem apunta a una combinación de factores. Hemos visto indicios de distancia en sus apariciones públicas y en sus redes sociales, hemos escuchado respuestas evasivas en entrevistas, y hemos sido testigos de la proliferación de rumores. Sin embargo, es crucial mantener la perspectiva y recordar que la fama conlleva una presión inmensa y que la vida personal de las celebridades a menudo es objeto de exageraciones. Podría tratarse de desafíos profesionales, de la evolución personal, o simplemente de una etapa más reservada. La verdad al descubierto en este caso podría ser más una cuestión de tiempo y paciencia para ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante e informativo. ¿Y ahora, para ustedes? ¿Qué opinan sobre la situación de Hande y Kerem? ¿Tienen alguna teoría o alguna observación que quieran compartir? Me encantaría leer sus comentarios abajo. Déjenme saber qué piensan, qué sienten, qué les gustaría ver en futuros vídeos. Y si disfrutaron de este contenido y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este contenido con sus amigos y con otros fans de Hande y Kerem, para que más personas puedan unirse a esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.